basada en una historia real. Durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, en medio del caos, la muerte y el colapso de una Europa desgarrada, surgieron historias silenciosas, pequeñas llamas de humanidad que desafiaron la oscuridad. Esta es una de ellas. Inspirada en hechos reales, esta historia narra el improbable encuentro entre un soldado alemán herido y una enfermera francesa. La guerra lo había devorado todo. Explosiones, humo, gritos, y en medio de aquel caos, un soldado caído, Eric, herido en la pierna, sangrando, intentando arrastrarse con la poca fuerza que le quedaba. Los compañeros ya se habían ido. Lo habían dejado atrás. El toque de queda resonaba por los altavoces, como una advertencia sombría. Y Eric aún respiraba, pero no por mucho tiempo. Trató de salir de ese campo de batalla por su cuenta, pero los pasos fallaron. El cuerpo cedió y se desmayó. Horas después alguien emergió entre las sombras del bosque. Pasos tranquilos, decididos. Una figura se inclinó sobre él en silencio y lo arrastró lejos del barro, del humo, de la guerra, hasta una cabaña aislada, olvidada por el frente de batalla. Allí comenzaría algo que ninguno de los dos esperaba. Eric despertó en la oscuridad. La madera de las paredes crujía con el viento. El olor a tierra mojada y humo aún llenaba el aire. Intentó moverse, pero el dolor en la pierna lo detuvo. Estaba vendada, firme, atendida. Había un cuenco con agua a su lado y paños húmedos sobre su frente. Miró a su alrededor. Era una cabaña vieja, olvidada por la guerra. Ventanas cubiertas, el techo casi derrumbado, pero segura. Una figura se movía en un rincón, a la tenue luz de una vela. Eric intentó hablar, pero no le salió la voz. La persona se giró. Rápido, pero no dijo una palabra. Solo tomó los paños, cambió la compresa y volvió a la oscuridad. Los días siguientes se mezclaron. Eric iba y venía entre la fiebre. La figura aparecía, silenciosa, siempre a la distancia. Lo alimentaba, curaba sus heridas, evitaba el contacto. Era una mujer. Lo notaba en los gestos, en el cuidado, pero nunca veía claramente su rostro. Nunca oía su voz. Era como un fantasma, demasiado real para ser un sueño, demasiado misteriosa para ser real. Eric no sabía por qué ella lo ayudaba, y eso lo mantenía aún más alerta. Los días pasaban como niebla. Eric no sabía cuánto tiempo llevaba allí. El cuerpo dolía menos, pero la mente seguía en guardia. Ella venía siempre a las mismas horas, por la mañana y al caer la tarde. Cambiaba las compresas, lo alimentaba con caldos simples, decía poco, a veces nada, pero con el tiempo empezó a notar. Su rostro aparecía entre las sombras de la vela. Tenía ojos castaños profundos, atentos como si siempre estuvieran leyendo el mundo. El cabello caía en ondas sueltas sobre sus hombros, recogido de cualquier manera, y había un aroma, algo floral, discreto, que quedaba en el aire después de que ella se iba. No era una visión, era real, humana, hermosa, pero distante. Eric fingía dormir, a veces solo para verla un poco más. Quería entender quién era y por qué lo estaba salvando. Ella nunca hablaba de sí misma. Jamás dijo su nombre. Solo lo observaba, lo cuidaba, y desaparecía por la puerta trasera de la cabaña, como si estuviera escondida del propio mundo. Era al atardecer cuando Eric intentó levantarse solo por primera vez. Las muletas improvisadas casi cedieron, pero logró ponerse de pie por unos segundos. Ella entró a la cabaña en ese instante. Los ojos castaños se abrieron con sorpresa, y corrió hacia él, ayudándolo con cuidado. «¡Eres terco!», dijo en un susurro por primera vez. Fue la primera vez que Eric oyó su voz. Dulce, baja, pero firme.
Él rió, a pesar del dolor, y mientras ella lo ayudaba a sentarse, la miró de verdad. Por primera vez, sin miedo. ¿Tienes nombre?, preguntó con una media sonrisa. Ella dudó por un segundo. Luego respondió: Claire. Silencio. Eric respiró hondo. Claire. Gracias. Nadie había hecho esto por mí. No así. Bajó la mirada, las palabras pesadas en su garganta. Desde que mi madre murió, nunca más sentí que alguien me cuidaba. Nunca más sentí que a alguien le importaba. Ella no respondió, pero se quedó allí, arrodillada a su lado, con los ojos fijos en los suyos. Algo en el aire cambió. Por un momento, el mundo fuera de la cabaña dejó de existir. Sin bombas, sin disparos, solo ellos dos, en esa burbuja de calor silencioso en medio de la guerra. Claire tocó suavemente su mano, sin decir nada, y eso fue suficiente. La noche llegó en silencio aquel día. Claire colocó un plato sencillo junto a Eric. Se sentó cerca, por primera vez sin apuro. Él la miró, cansado, pero con un leve brillo en los ojos. «Crecí en el campo», dijo de repente, rompiendo el silencio. «Mi madre cuidaba a la casa. Mi padre, ni sé si puedo llamarlo así, se fue temprano. Nunca volvió. Está vivo, pero no sé dónde». Claire guardó silencio un instante. Luego respondió con calma, los ojos perdidos en la llama de la vela. «Mis padres murieron en los primeros bombardeos. Mis 2 hermanos también. Todo en cuestión de días». Respiró hondo, conteniendo el dolor en la voz. «Me quedé sola. Me hice enfermera. ¿Era eso o enloquecer?» Eric no dijo nada. Solo asintió, en señal de respeto. El silencio entre ellos fue interrumpido por un sonido, motores, ruido de camiones y botas sobre el suelo. Claire se levantó de un salto, corrió hasta la ventana y espió por una rendija. «¡Soldados!», susurró. «Están patrullando el camino. Tal vez estén buscando desertores». Sin dudar, apagó las velas de un soplido. La cabaña quedó sumida en la oscuridad. Claire se acercó, guiando a Eric hasta un rincón. Él apenas podía mantenerse en pie solo, y ella lo sostuvo con firmeza. Los dos se encogieron en la penumbra. Un paso cercano, un crujido afuera. Claire, instintivamente, lo envolvió con los brazos. No era un gesto de cariño, sino de protección. El corazón de Eric latía como un tambor. Ambos se quedaron inmóviles, respirando despacio, mirándose el uno al otro, esperando a que el sonido pasara. Los días siguientes pasaron rápido. Eric, aún cojeando, ya podía caminar con la ayuda de un pedazo de madera improvisado como bastón. Su pierna todavía dolía, pero estaba mejor, más fuerte. Claire lo observaba en silencio mientras él daba pasos cortos por la cabaña. Había alivio en su mirada, pero también urgencia. Esa tarde, finalmente habló. «Eric, necesito tu ayuda», dijo con voz firme, aunque dudosa. Él la miró, confundido. «Los soldados no se detendrán. Están revisando aldeas y bosques, y si me encuentran aquí contigo, seremos 2 traidores». Eric se acercó lentamente, apoyándose. «¿Qué quieres hacer?». Claire miró por la ventana. El cielo empezaba a oscurecer. «Huir, de una vez por todas». Dudó, y luego, con una leve sonrisa, casi tímida, dijo: «Siempre soñé con conocer Brasil. Mi madre decía que era un lugar hermoso, lleno de vida, lejos de las bombas, lejos de todo esto». Eric guardó silencio por un instante. Brasil, tan lejos de la guerra, tan distante de todo lo que conocían. «¿Es allí donde quieres ir?», preguntó él casi sin creerlo. Ella asintió. «Sé que parece una locura, pero es el único sueño que me queda». Eric la miró. Por primera vez no vio solo a la enfermera, sino a la mujer frente a él. Un alma herida, sí, pero llena de esperanza.
y fue entonces cuando tomaron la decisión de que huirían juntos de esa maldita guerra. Esa noche partieron. Claire llevaba una pequeña mochila con lo esencial. Eric, con la pierna aún dolorida, caminaba apoyado en una rama firme. El sonido de las hojas secas bajo sus pies parecía demasiado fuerte. Cada paso era un riesgo. El bosque parecía vivo, atento. Seguían un sendero que Claire conocía de memoria, una ruta usada por refugiados. Ella no hablaba mucho. El silencio era tenso. Solo se oía la respiración de ambos y las ramas que se rompían a lo lejos. Entonces lo escucharon. Ladridos, primero distantes, luego más cercanos. Eric y Claire se miraron. El corazón se aceleró. Ella le tomó la mano y apresuró el paso, a pesar de su dificultad. «Ya casi llegamos», susurró. Y era cierto. A pocos metros, entre árboles torcidos y cubiertos de musgo, vieron la silueta de un viejo bote de madera, encallado en un arroyo que serpenteaba lejos del pueblo. Estaba desgastado, pero flotaba. Claire corrió hacia él, lo inspeccionó rápidamente. «Servirá. Podemos llegar al canal que lleva hasta Marsella. Si somos rápidos...» Un disparo resonó. Luego otro. Voces, gritos en alemán. Claire ayudó a Eric a subir al bote. Él jadeaba, intentando no gritar de dolor. Los ladridos estaban cerca. Podían oír las ramas rompiéndose con el avance de los soldados. Claire empujó el bote con todas sus fuerzas, saltando dentro en el último segundo. La corriente era débil, pero suficiente para alejarlos de la orilla. Tendidos en silencio, solo veían las copas de los árboles pasando sobre sus cabezas, y los pasos, disparos y perros quedando atrás, poco a poco. Pero aún podían oírlos. La guerra no los dejaría escapar tan fácilmente. El bote deslizaba por el agua tranquila, como si el tiempo se hubiera detenido. Claire estaba sentada en la proa, los ojos cerrados por un momento, sintiendo la brisa suave en el rostro. Eric la observaba en silencio. Su rostro parecía más liviano. Ella sonreía. El cielo sobre ellos se abría en suaves tonos de azul y dorado. Por primera vez en días, no había disparos, ni ladridos, ni gritos, solo el sonido del agua golpeando suavemente los bordes del casco, y la respiración tranquila de dos personas que, por un instante, podían creer que la guerra estaba lejos. «Nunca me dijiste qué harás en Brasil», dijo Eric, rompiendo el silencio. Claire sonrió sin abrir los ojos. «No lo sé aún. Tal vez abrir una pequeña clínica o plantar flores. Cualquier cosa, mientras esté lejos de todo esto». Eric miró al cielo pensativo. «Flores», sonrió también. «Hace mucho que no veo flores». Ella lo miró, riendo por primera vez. «¿Entonces vendrás conmigo? ¿Es eso?» Él dudó por un segundo. «Creo que vas a necesitar ayuda con ese jardín». Se rieron juntos. No fuerte, no exagerado, pero con verdad. Reír resultaba extraño, casi un acto de rebeldía, como si desafiaran a la propia guerra. Horas después, ya cerca de la costa, divisaron la silueta lejana de Marsella, puerto, humo, barcos y la esperanza de una nueva oportunidad. Claire tomó el brazo de Eric con cariño. «Ya casi llegamos». Y era cierto. La ciudad latía con fuerza. Marsella hervía de voces, pasos apresurados y órdenes gritadas por soldados franceses. Vehículos militares cruzaban las calles, y la multitud parecía caminar siempre con prisa, como si todos intentaran escapar de algo o de sí mismos. Eric y Claire caminaban lado a lado por callejones, ocultos bajo capuchas y ropa sencilla. Eric cojeaba más por precaución que por dolor. No podía ser descubierto, no allí, no con ese acento, no con ese pasado. «Quédate callado, déjame hablar a mí», dijo Claire con firmeza, sin siquiera mirarlo.
Ella conocía a alguien. Un nombre susurrado en los pasillos del hospital donde trabajaba. Un hombre que ayudaba a las personas a desaparecer de la guerra. Contrabandista de documentos, de identidades y de destinos. El puerto estaba más agitado de lo que esperaban. Refugiados, marineros, civiles, todos tratando de embarcar, todos queriendo huir. Claire se desvió por una calle lateral, alejándose del bullicio, hasta llegar a una puerta escondida entre tablones y ladrillos gastados. Golpeó 2 veces, luego una pausa, y 3 golpes más. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre bajo, con ojos pequeños y dedos amarillentos por la nicotina. «Necesito 2 pasaportes. Destino, Brasil», dijo ella, manteniendo la voz firme. El hombre miró a Eric con desconfianza. «Eso costará más de lo que tienes». Claire sacó de su bolso lo que le quedaba. Dinero, joyas familiares, un medallón antiguo. «Esto es todo. Solo necesitamos una oportunidad». El hombre los observó a ambos, evaluándolos. Por un segundo, nadie dijo nada. El tiempo se detuvo. Entonces tomó los objetos y respondió. «Vuelvan aquí al amanecer y traigan ropa limpia, nada que llame la atención». La puerta se cerró. Claire soltó el aire con fuerza. Eric la miró. «¿Confiarías en él?» Ella miró al cielo, donde el atardecer teñía las nubes de rojo. «Number. Pero confío más en esto que en quedarme». El día amaneció gris, el cielo pesado, pero no llovía. Claire y Eric caminaron por las calles estrechas con ropa limpia y formal. Él con un traje sencillo, ella con un vestido azul marino y un sombrero discreto. Todo cuidadosamente elegido para no llamar la atención. La ciudad aún vibraba en caos. En el puerto, los soldados gritaban órdenes. Camiones iban y venían. Refugiados de mirada vacía se amontonaban, todos con el mismo deseo: huir. Claire apretaba los documentos falsificados contra el pecho. Afuera, todo parecía tranquilo, pero por dentro, su corazón latía como un tambor de guerra. Eric miraba a su alrededor. La pierna dolía, pero no cojeó. Necesitaba parecer seguro. Invisible. «Allí», susurró Claire, señalando el barco que se mecía suavemente atracado, listo para partir. El nombre en el casco: San Félix. Era el barco correcto. Se acercaron al puesto de embarque, donde un oficial francés revisaba los papeles de cada pasajero con ojos desconfiados. Claire entregó los pasaportes. Eric guardó silencio, mirando al mar, intentando controlar el sudor en las palmas de sus manos. El oficial hojeó los documentos, levantó la mirada, los analizó con lentitud. Un segundo se volvió una eternidad. Entonces, con un gesto indiferente, estampó los sellos y les permitió el acceso. Cruzaron la pasarela de madera, cada paso retumbando como un trueno en el pecho. Cuando pisaron la cubierta, Claire cerró los ojos y respiró hondo. Eric se quedó a su lado, mirando hacia atrás. Francia, la guerra, el pasado. Todo empezaba a desvanecerse. El barco silbó. Las cuerdas fueron soltadas. Las máquinas rugieron. Y así partieron. No sabían qué les esperaba en Brasil, pero sabían lo que estaban dejando atrás. Y en ese instante, eso era suficiente. El barco corta las aguas oscuras, dejando atrás el silencio de Marsella. Claire y Eric están uno junto al otro, apoyados en la barandilla. El viento frío baila entre ellos, pero por primera vez en mucho tiempo. No sienten miedo. «Eric, pudiste haber huido sola». Claire lo mira, firme. Pero no era eso lo que quería. Sus miradas se encuentran, un instante largo, intenso. Eric se inclina lentamente. Claire lo recibe con los ojos cerrados. El beso ocurre, suave, silencioso, necesario, sin promesas, solo verdad. A lo lejos, el barco sigue firme hacia lo desconocido, llevándolos a un nuevo mundo,
donde la guerra finalmente no los alcanzaría, y donde, tal vez, encontrarían la paz que siempre les fue negada. Las guerras se escriben con cifras, fechas y mapas, pero las verdaderas historias se escriben con miradas, silencios y decisiones que cambian destinos. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un me gusta y suscríbete al canal. Hay muchas más historias olvidadas que merecen ser contadas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima travesía.